De ahí fue a hacer su doctorado en el Instituto Pasteur de París. Después de su doctorado, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Lausanne, en Suiza. Y a partir de ahí, bueno, se regresa a México, según entiendo, y tiene trabajando en el CCG 4 años. Trabaja en temas relacionados con la evolución de sistemas sexuales de vertebrados y precisamente pues, viene a platicarnos del tema. Bienvenido, Diego, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Víctor. Pues muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy aquí. Espero no sea demasiado biológico Me da gusto la iniciativa de traer gente que no trabaja para nada en el área a platicarles de las locuras que estamos haciendo nosotros con nuestros propios bichos, y a lo mejor por ahí salen ideas y conexiones. Uno nunca sabe cómo funciona el cerebro de la gente, ¿no? Entonces, miren, lo que voy a hacer es platicarles primero, darles un poquito de historia, de contexto, para antes de empezar a hablar sobre los proyectos que estamos desarrollando. Entonces, quiero empezar a hablar de este investigador que se llama Susumu Ohno. Susumu Ohno es un investigador japonés que luego emigró a Estados Unidos y es uno de los fundadores de la genética que conocemos actualmente. Entonces, Susumu Ohno hizo muchísimas predicciones, casi todas se han corroborado experimentalmente, y la que nos atañe a nosotros tiene que ver con los cromosomas sexuales. Nosotros trabajamos con cromosomas sexuales, con la determinación del sexo. Eso quiere decir cuáles son los factores que hacen que ciertos individuos se vuelvan machos y otros individuos se vuelvan hembras, ¿no? En nuestras poblaciones tenemos dos sexos, y entonces de cómo se relaciona eso. Entonces, Susumu Ohno, pues sobre todo, hacía un gran observador, ¿no? Esto es como una anécdota para decirles que no siempre tenemos que estar haciendo experimentos y machacando miles y millones de datos en la computadora para poder hacer grandes descubrimientos. Entonces, Susumu Ohno tenía muchísimos caballos, entonces se dedicaba a colectar muestras de sangre de sus caballos y ponía la sangre en el microscopio, y lo que veía pues son cariotipos, ¿no? En este caso es el cariotipo del humano, pero el cariotipo del caballo se ve relativamente igual. Y entonces lo que se dio cuenta es que cuando comparaba el cariotipo de los machos con el cariotipo de las hembras, eso quiere decir las parejas de cromosomas que hay en un macho con respecto a una hembra, veía que las podía agrupar, ¿no?, por parejitas. Nosotros tenemos parejitas de cada uno de nuestros cromosomas hasta que llegamos a los famosos cromosomas sexuales. Y ahí él veía una inconsistencia. Y la inconsistencia era que las hembras tenían dos cromosomas X idénticos, que podía perfectamente poner uno al lado del otro, eran del mismo tamaño, pero los machos tenían un cromosoma X y luego un cachito de cromosoma que estaba ahí flotando, que debía corresponder a la pareja del X, porque todos los cromosomas tenían parejas, y entonces tenía que ser otro cromosoma sexual. Nada más que en este caso, este cromosoma sexual era muy chiquito. Y entonces lo que Susumu Ohno dice es que hay una inconsistencia aquí, porque o a las hembras les están sobrando genes o a los machos les están faltando genes. Y esta inconsistencia puede causar problemas en el organismo y tiene que haber un mecanismo que la resuelva. Y entonces él predice que uno de los cromosomas X en las hembras se tiene que apagar. Y entonces así las hembras tienen un cromosoma X funcional y los machos tienen un cromosoma X funcional. Y es lo que llamamos la predicción de Susumu Ohno con respecto al cromosoma X. Esta predicción tiene dos partes. La primera parte es que la expresión de este cromosoma tiene que ser igual en ambos sexos. Yo no puedo tener cantidad de genes o de proteína o de lo que produzca ese cromosoma de diferente manera en los dos sexos, porque las cosas van a interactuar con otros elementos y entonces tiene que haber una estequiometría que se mantenga. Y además, lo que yo veo actualmente tiene que reflejar lo que estaba sucediendo en el pasado, antes de que esos cromosomas se volvieran cromosomas sexuales. Entonces, la expresión actual tiene que ser equivalente a la expresión ancestral. Entonces, veamos dos ejemplos de dos bichos que trabajamos nosotros, que son el humano y el ornitorrinco. Entonces, por poner dos ejemplos. Entonces, el humano, si yo comparo la expresión de su cromosoma X sexual entre machos y hembras, pues da, ¿no?, alrededor de una expresión de 0. Eso quiere decir que todos los tejidos tienen más o menos la misma expresión. ¿Okay?
Cuando yo hago lo mismo para el ornitorrinco, me da que la expresión no está completamente compensada. Eso quiere decir que no tengo la misma expresión en machos y hembras, ¿no? Entonces, en ese caso, el humano sí entraría de acuerdo con la predicción de submundo, pero el ornitorrinco. Entonces, nada más para poner ese ejemplo de lo que vamos a hablar después. Cuando yo veo la expresión ancestral con respecto a la expresión actual, hago exactamente la misma comparación y veo que ahora, en este caso, el humano no respeta la predicción de su submundo, es decir, yo tengo la mitad de la expresión actual con respecto a la expresión ancestral. Produzco la mitad de las cosas actualmente de lo que producía antes de que se volvieran cromosomas sexuales. Entonces no respeta la predicción de su submundo, y en el ornitorrinco el macho no respeta la predicción, pero la hembra sí respeta la predicción. Entonces, el ornitorrinco es un bicho particularmente raro que tiene un montón de cromosomas sexuales, entonces algunos se comportan bien y otros no se comportan bien. ¿Puedes decir, perdón? Ella tenía una En la gráfica anterior, ¿qué es lo que, cuando tienes varias categorías de algunos órganos, qué es lo que estás haciendo, que muestras en la gráfica? Lo que estamos analizando ahí son diferentes órganos de estos bichos, ¿no? Entonces, normalmente este sistema de compensación tiene que estar presente en todos los órganos. No puedo compensar el corazón, pero no de compensar el cerebro, o sea, es un mecanismo que aparece bien temprano durante el desarrollo embrionario y se estabiliza. Y entonces, en nuestro caso, lo que estamos sucediendo es que estamos apagando un cromosoma X en las hembras, y entonces este apagado sucede luego en el desarrollo embrionario y tiene una duración en todo el individuo. Entonces, no importa qué órgano yo analice, va a estar perfectamente compensado entre machos y hembras. ¿Cómo mides la expresión ancestral? Es una buena pregunta. Nosotros, es una aproximación a la expresión ancestral. Entonces, la idea es que cuando uno compara cómo se están expresando los genes en diferentes organismos, se da cuenta que hay ciertos genes que son muy antiguos, que mantienen una expresión constante a lo largo del tiempo, independientemente de si yo comparo ranas, o yo comparo peces, o yo comparo, en este caso, mamíferos. Ahora, muchos de estos genes pueden cambiar su patrón si están en cromosomas sexuales, pero los cromosomas sexuales son específicos de ciertos grupos. O sea, el cromosoma sexuales en mamíferos no tiene nada que ver con los cromosomas sexuales en aves, no tiene nada que ver con los cromosomas sexuales en anfibios y en peces. Entonces, lo que hacemos es, para hacer una expresión ancestral, usamos la expresión de todos estos bichos que no tienen cromosomas sexuales homólogos al nuestro, y hacemos una reconstrucción de cómo era esa expresión, y luego la comparamos con lo que estamos viendo actualmente en nuestros cromosomas sexuales. Entonces, un poco de las preguntas que nos planteamos es cómo llegamos a tener estos sistemas sexuales, con cromosomas sexuales, etc. Pues para eso trabajamos sobre todo con reptiles, y los reptiles es un modelo muy bonito porque tiene dos grandes grupos de determinación sexual. Entonces, por un lado están los cromosomas sexuales que les acabo de platicar, que podemos tener sistema XY, en donde es el macho el que tiene el cromosoma distinto, o sistema ZW, que es donde la hembra tiene el cromosoma distinto. Es simplemente una nomenclatura para diferenciar si el macho es distinto o la hembra es distinta. Y lo que es muy bonito de los reptiles es que tienen también una relación directa con el medio ambiente. Entonces, la temperatura ambiental a la que están incubados los huevos tiene un efecto en muchas especies sobre qué huevos se van a volver machos y qué huevos se van a volver hembras. Entonces, lo que tenemos es temperaturas extremas, que llamamos masculinizante o feminizante, en donde el 100% de los huevos se vuelven hembras o el 100% de los huevos se vuelven machos. Y temperaturas intermedias, entonces un poco es más ruidoso y tenemos proporciones distintas, cambiadas, ¿no? ¿Yo? ¿Sí? A lo mejor lo dijiste, pero no entendí. Siempre es solo un cromosoma distinto, no podemos tener 6 cromosomas distintos, los hombres y las mujeres, machos y hembras. Podemos tener XY o ZW, ¿no? X1, Y1, X2, Y2, etcétera, y combinaciones de eso. No se puede. Sí se puede, pero es súper raro. Entonces, por ejemplo, lo que platicaba el ornitorrinco tiene 5 cromosomas Y y 5 cromosomas X. Y lo que ha pasado ahí es que en realidad tenías uno original que se fragmentó
y se pegó con otros cromosomas. Entonces, eso sucede sobre todo en organismos que tienen, por ejemplo, en nuestro caso les presenté y tenemos cromosomas de gran tamaño, ¿no? Entonces es lo que llamamos macrocromosomas. Pero en muchos otros bichos que no son mamíferos, tenemos también microcromosomas, que son cromosomas muy, muy, muy chiquitos. Y entonces esos cromosomas tienden a pegarse y despegarse entre ellos muy fácilmente. Entonces, en algunos de estos bichos, efectivamente, en anfibios y en algunos reptiles, podemos tener múltiples cromosomas sexuales. Pero siempre tenemos uno que es dominante sobre los demás, que es el que desencadena la determinación del sexo, ¿no? Que es lo que se va a volver el testículo y qué es lo que se va a volver el óvulo, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, miren, tenemos aquí las diferentes especies y cómo se relacionan. Y entonces varios estudios de varios investigadores han llegado a la conclusión que el ancestro de todos estos organismos tenía una determinación por temperatura y que de forma independiente todos estos bichos en algunos casos adquirieron sus cromosomas sexuales en algún momento relacionado con cambios ambientales, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante también, ¿no? Entonces, una idea que tenemos, esto no tiene nada que ver con genómica, tiene que ver con cuestiones de biogeografía, es si tenemos estos bichos que determinan el sistema sexual con relación al medio ambiente, si hay una relación entre el medio ambiente y el sistema sexual. Es decir, si en ambientes específicos yo puedo predecir o determinar qué tipo de sistema sexual va a haber, si por temperatura o por cromosomas sexuales. Entonces lo que hicimos es, tenemos los mapas de distribución o creamos los mapas de distribución de un montón de reptiles. Entonces en este caso les muestro el mapa de distribución de este cocodrilo, ¿no? Típicamente mexicano, Modeleti. Y sobre ello mapeamos un montón de información geográfica que tiene que ver con datos climatológicos, como puede ser temperatura o precipitación. Y entonces podemos calcular cuál es la variabilidad de la temperatura y la precipitación en esta área para esa especie a lo largo de todos los años que se han mapeado en cuestiones climatológicas. Y nos da una figura así, en donde tenemos un montón de especies con su sistema sexual y su temperatura. Entonces esta gráfica es un poquito más complicada de usar, pero resumiendo, lo que tenemos es que las especies que determinan su sexo por temperatura tienen una distribución más restringida a ambientes cálidos, y las especies que tienen cromosomas sexuales tienen una distribución más amplia. Entonces esta es temperatura mucho más amplia en estos ambientes, entonces pueden vivir en ambientes mucho más fríos. Y lo que es muy bonito, bueno, esto era como esperado, ¿no? Obviamente, si tienes una determinación por el ambiente, pues vas a vivir en ambientes más estables, ¿no? Porque les decía que tenemos temperaturas masculinizantes y feminizantes. Si yo me sesgo mucho, que es un poco lo que está pasando ahorita con el cambio climático, muchas de las tortugas marinas que ponen sus huevos en la playa, las playas están calentando en muchas partes del mundo, especialmente en Australia. Lo que estamos viendo es que casi todas las camadas de huevos se están volviendo hembras, porque a temperaturas elevadas los huevos se vuelven hembras. Entonces el 99.9% de todos los huevos que están incubándose de los últimos años en Australia se están volviendo hembras. Entonces sí hay un efecto directo sobre la dinámica poblacional. Y cuando tengo cromosomas sexuales me aíslo del ambiente, yo determino mi sexo por los genes que ya traigo, me olvido de lo que está pasando afuera, y entonces puedo colonizar ambientes más fríos. Como los reptiles tienen que termorregular, eso quiere decir que para mantenerse caliente no tienen lo que se llama sangre caliente como nosotros, sino tienen que estarse exponiendo al sol todo el tiempo para poder tener un metabolismo activo. Entonces eso quiere decir que también tienen limitantes climatológicas. Entonces lo que vemos aquí es la duración de la temporada de reproducción, que es cuando se da la determinación del sexo, y vemos que entre más frío, entonces la temporada de reproducción se hace cada vez más cortita, ¿no? También tiene mucho sentido. Entonces cuando vivo en Canadá, por ejemplo, en donde hay muchísima nieve, entonces muchas de estas lagartijas hacen una especie de hibernación, y entonces solo se reproducen en la temporada más favorable, que es cuando justo hacen más calorcito, ¿no? Entonces, algo que nos llamó mucho la atención es que en esta gráfica tenemos dos puntitos aquí, que son dos lagartijas australianas que se llaman eulampus, que es esta lagartija de aquí.
Entonces, poniendo este box plot de otra forma, sería el histograma. Aquí tenemos la mayoría de las especies que determinan su sexo por temperatura. Y de repente tenemos estas dos que están al final de la distribución completamente fuera, que se reproducen en lugares que son la cima de las montañas, en esta cordillera australiana, cuya temperatura ambiental promedio es de 12 o 15 grados centígrados. Entonces aquí dijimos, bueno, aquí tenemos dos hipótesis que son muy interesantes. La primera es que estas dos lagartijas cambiaron todo el modelo y entonces en lugar de reproducirse a temperaturas cercanas a los 25 grados centígrados, cambiaron a un sistema que ahora está adaptado a temperaturas más frías. Igual tengo masculinizante, feminizante, pero en lugar de ser a 25, ahora es alrededor de 15, lo cual es muy interesante. O la reexplicación más sencilla, y es de las pocas cosas que en este caso nos permite la biología hacer como una especie de predicción, es que si la determinación del sexo está fuertemente unida al ambiente, lo que estamos viendo aquí no es un cambio de paradigma en la determinación del sexo por temperatura, sino simplemente que estas especies en realidad tienen cromosomas sexuales que no hemos identificado. Entonces, ahora como la ciencia es global, le hablamos por teléfono a nuestro colega. Siempre tiene que ir en como cromosomas sexuales, no pueden estar dispersos los genes en otros cromosomas. Bueno, es que justo cuando tienes determinación por temperatura, por ejemplo, los genes están dispersos en otros cromosomas. Ajá. Nada más que lo que los activa es la temperatura. Eso lo vamos a ver en un poquito más adelante. Entonces yo vería todos mis cromosomas son iguales entre machos y hembras, pero efectivamente hay cosas que se están prendiendo que me hacen un testículo o un ovario, y lo que los prende es a qué temperatura está el huevo. Entonces le hablamos a nuestros colegas australianos y les dijimos, necesitamos esta lagartija, salieron al campo, la capturaron, secuenciamos un montón de cosas de esas, y entonces pudimos demostrar, o bueno, los datos parecen demostrar que efectivamente estas lagartijas lo que tienen son cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, estas son las poquitas cosas que podemos como llevar a predecir en biología. Hacemos un sistema, hacemos asociaciones y de vez en cuando podemos llegar a predecir ciertos patrones. No ocurre muy seguido, ¿no? Pero bueno. Otra cosa que nos llama mucho la atención en el laboratorio es cómo se determina el sexo por temperatura. ¿Cómo diablos la temperatura le hace para que ese huevo se vuelva macho o se vuelva hembra? Es una pregunta viejísima que lleva 50 años. Y en 50 años hemos avanzado muy poquito porque es muy complicado. Pero ahora con la genómica y la transcriptómica y todas las ómicas hemos podido avanzar un poquito más. Entonces trabajamos sobre todo con la tortuga marina, que es de Pidiochelis olivácea, con el doctor Horacio Merchant, que está en el Instituto de Biomédicas. Él consigue los permisos, consigue los nidos y tiene todo el sistema para incubar los huevos a las dos temperaturas, ¿no? Entonces es un sistema muy bonito, como les decía, yo tengo los huevos, si los incubo a 33 grados centígrados, tengo puras hembras, si los incubo a 26 grados centígrados, tengo puros machos. Entonces lo que hicimos es extraer el material genético de lo que se está expresando, qué genes están activos en diferentes etapas del desarrollo. Y entonces la gente del laboratorio de Horacio Merchant es capaz de extraer la gónada del embrión y otros órganos. Entonces tenemos diferentes órganos, pero lo que más nos interesa es la gónada, porque es lo que está siendo involucrado en la determinación del sexo. No espero la determinación del sexo ni en el riñón, ni en el hígado, etc. Esos son como nuestros órganos control, ¿no? Y entonces lo que hicimos es ver qué se estaba activando específicamente en la gónada a estas dos temperaturas. Y entonces hicimos un análisis y de los genes que están presentes a 33 y de los que están a 26, con una diferencia más amplia, están más presentes a esta temperatura o más presentes a esta temperatura. Lo que a mí me llama mucho la atención es que la mayoría de estos genes son genes típicos que aparecen en cromosomas sexuales de especies con cromosomas sexuales. Entonces, por ejemplo, este gen lo tenemos nosotros, este gen lo tiene el pollo, estos tres genes lo tenemos también nosotros, estos dos genes los tienen los cromosomas sexuales del ornitorrinco. Entonces hay algo que está implicando en la gónada, que tiene que ver con determinación sexual, que está recuperándose también en los cromosomas sexuales de todos los otros bichos. Eso nos habla que hay muy pocos genes capaces
de maniobrar en este proceso biológico y que están o recuperándose por una influencia de la temperatura o reclutándose en cromosomas sexuales. El universo de lo que tenemos que explorar es en realidad muy pequeño. Como se habrán podido dar cuenta, eso nos llama mucho la atención, es que cuando yo comparo mis dos listas, tengo los mismos genes en algunos casos. Y eso es muy raro. ¿Por qué? Porque quiere decir que estos tres genes a alta temperatura se expresan más, están más presentes. Y los mismos tres genes a baja temperatura también se expresan más y están más presentes. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo gen a dos temperaturas distintas puede estar estadísticamente sobre representado? Y entonces nos pusimos a investigar qué es lo que estaba pasando con estos tres, y esto es un poquito más de biología, pero lo que estamos viendo es que en estos tres, a altas temperaturas, yo tengo el gen intacto, completito. Y a esta temperatura, lo que yo tengo es una versión trunca. Le falta el último cachito a ese gen. ¿Vale? Entonces, a esta temperatura yo tengo una proteína completa, supuestamente funcional como debería de ser, y a esta temperatura le falta un cacho a esa proteína, y entonces o tiene una función disminuida o tiene otra función. ¿Y se regulan entre ellos? Entonces seguramente están formando complejos entre ellos. Seguramente. Entonces, esto es muy bonito porque recientemente en otro bicho que no tiene nada que ver con nuestra tortuga, que es esta lagartija que se llama Pogona, que es el dragón barbudo, tienen 300 millones de años de separación. También se determina su sexo por temperatura y estos dos genes también están presentes expresados diferencialmente, y también a altas temperaturas tengo la forma completa y a bajas temperaturas yo tengo la forma incompleta. ¿Okay? Entonces, algo que tiene que ver con lo que yo les decía del mecanismo ancestral de determinación del sexo por temperatura y que ha perdurado en ciertos grupos, en este caso desde el ancestro de todos los reptiles hasta esta lagartija y del ancestro a la tortuga marina, ¿no? Durante 300 millones de años de cambios y de evolución. Lo cual nos dice que es un mecanismo increíblemente conservado y que solo se inventó una vez la relación con la temperatura, ¿no? Entonces hicimos otro experimento y es llevar los huevos a esta etapa y luego cambiarlos de temperatura. Esto es una etapa muy bonita, que es la etapa 23 del desarrollo embrionario. Es una etapa en donde si yo tomo un huevo de esta temperatura y lo pongo a la otra temperatura, todavía puedo cambiar completamente el programa de desarrollo. Cosa que no sucede en la etapa siguiente, ni en la siguiente, ni en la siguiente. Entonces es la última etapa que conocemos como la etapa bipotencial, en donde todavía todos los huevos responden al 100% a la nueva temperatura. Justo después ya hay algo que cambia y ya se fijó. Entonces algunos huevos responden y otros no. Y conforme avanza en ese desarrollo embrionario, cada vez hay menos huevos que están respondiendo a la temperatura, hasta que llega un momento en que ya ningún huevo responde a la temperatura. Yo lo puedo cambiar de temperatura y ya se definió lo que va a ser macho y lo que va a ser hembra. Pero justo a esta etapa todavía responden. Entonces, los genes que están cambiando aquí, entonces hicimos el experimento a 2, 8 y 24 horas para distinguir qué es lo que está cambiando más rápido, qué es lo que cambia después y qué es lo que cambia hasta el último, y qué es lo que nunca cambia. Y eso nos da una temporalidad en la reacción. Nos está diciendo qué cosas están más cercanas al sensor de temperatura, qué cosas vienen después, qué cosas vienen al final. ¿Ok? Y entonces uno de los genes que cambia más rápido con respecto a la temperatura cuando yo cambio el huevo es justamente uno de los tres genes que les platiqué que cambia de isoforma, que es HAMI2. Entonces tengo la versión trunca y ya a las 2 horas tengo un pequeño cambio de expresión, cosa que no se ve en los otros genes. A las 8 horas ya bajó completamente y ya está a la altura que debería estar en otra temperatura, ¿no? Y la otra empieza a subir, ¿no? Entonces se cruzan completamente los perfiles cuando yo cambio las temperaturas. Entonces, este gen está muy cerca del sensor de temperatura. Él no es el sensor de temperatura. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está haciendo o completo o trunco, ¿no?
Él no se hace a sí mismo o completo o trunco. Hay algo más que lo está haciendo completo o trunco. Entonces, pero está muy cerca ya del sensor de temperatura que ha permanecido desconocido por los últimos 50 años. Entonces, HARI2 es una proteína muy interesante porque puede lo que se llama cambiar el paisaje genómico. Y puede hacer que el genoma se compacte o se expanda. Si yo compacto algo, pues entonces lo que estoy haciendo es inactivando ese cromosoma. Entonces ya nada puede tocar ese cromosoma y no puede salir información de él. Si yo lo abro, entonces se expone y entonces puedo tener proteínas que lo lean y que produzcan cosas a partir de ahí. Entonces, HARI2 justamente permite esta modulación, hace cambios químicos en la molécula de DNA que la abre o la cierra. ¿Okay? Entonces, por eso, además, es un muy buen candidato. Entonces, lo que hicimos es un protocolo que se llama ChIP-seq, que lo que tenemos es, pegamos, ¿no?, químicamente nuestra proteína al DNA que tiene más cerca. Entonces, si HARI2 está flotando cerca de los DNAs que está activando o desactivando, lo pegamos y luego cortamos nuestro DNA, que sería esta imagen de aquí. Tenemos varias proteínas, pero pegamos todas las proteínas que hay en la célula con sus DNAs a los que están pegados. Entonces sería esta imagen de aquí, tenemos varias proteínas y cachitos de DNA por todos lados. Y luego, con un anticuerpo específico para mi proteína, ¿no?, pego mi anticuerpo a mi proteína, separo HARI2 de todo lo demás de la célula. Este cachito de DNA es justamente ideal para las nuevas máquinas de secuenciación que están diseñadas para secuenciar cachitos chiquitos. Entonces yo tomo directamente ese material y lo meto en una máquina de estas, como una Illumina, que secuencia, así a lo bruto, cachitos chiquitos de material genético. Y luego veo qué está pasando con esos cachitos, qué es lo que está reconociendo mi proteína HARI2. Y entonces hicimos eso, esto lo acabamos de hacer, y entonces lo hicimos por el momento nada más para la proteína completa, que es para la que tenemos el anticuerpo, que es la que está sobre todo presente a 33 grados centígrados. Entonces lo que vemos es que HARI2 está asociado con un gen que se llama DMRT1. Entonces aquí les van a aparecer muchas rutinas, ¿no? Entonces aquí inhibe DMRT1 y aquí seguramente está activando DMRT1 en la versión. DMRT1, esto deberíamos de saberlo todos, es un gen esencial para el desarrollo testicular. Si no hay DMRT1, no hay testículo. Entonces, en nuestro caso, es uno de los terceros, ¿no? Tenemos varios genes en la vía testicular y además está presente en todos los vertebrados. Si DMRT1, por ejemplo, en nuestro caso, deja de funcionar, nuestro testículo se empieza poco a poco a transformar en ovario. Y entonces es uno de los factores principales para cuestiones de infertilidad humana. Que de repente DMRT1 deja de funcionar, entonces quién sabe por qué, vas a hacer un ultrasonido y resulta que ya no tienes testículos, sino tienes un testículo más transformado a ovario. Entonces es vital para la integridad testicular, para que se vuelva testículo y para que se mantenga siendo un testículo. Entonces cuando vimos esto, entonces claramente que HARI2 está involucrado en el apagado o el encendido de DMRT1, que es crucial para la aparición de testículos. Por ejemplo, todas las aves, el gen que está en el cromosoma sexual de las aves y que define qué va a ser macho, qué va a ser hembra, es justamente DMRT1. ¿Okay? Entonces, esto completa un poco la imagen de lo que ha hecho Horacio Merchant en los últimos 40 años, y es que DMRT1 está asociado con SOX9, que está asociado con AMH, y entonces, cuando esta vía se inhibe, yo tengo lo que llamamos el programa por default, que es volverse hembra, ¿no? Los bichos tienen que, al final del desarrollo embrionario, o son hembras o son machos, ¿no? En muy raros casos, y es cuando las cosas no están funcionando, tengo hermafroditas. Pero siempre, en general, en el 99% de los casos, tengo la definición del sexo. Eso quiere decir que yo tengo una vía por default, y generalmente esa vía por default es la hembra. En nuestro caso también. Si nuestro cromosoma Y desaparece o falla o lo que sea, siempre vamos a tener mujeres. Entonces, es una de las razones por las que se dejaban hacer los cariotipos en la Facultad de Medicina, y es porque yo puedo tener, y las mujeres son perfectamente normales, van a tener un poquito más de dificultad para embarazarse porque algunos de sus ovarios van a tener un cromosoma Y, pero en realidad fenotípicamente son mujeres perfectamente normales.
solo que cariotípicamente en su genoma tienen un cromosoma Y que es típica que es de un hombre. ¿Okay? Entonces ese tipo de aberraciones donde no hay un match entre el genotipo y fenotipo, pues causan estragos psicológicos en la población humana. Y entonces por eso se dejaron de hacer cariotipos en la Facultad de Medicina. En este caso, pues también en las tortugas tenemos una vía por default que es volverse hembras, que es como la general, ¿no? ¿Y por qué será eso? Pues en realidad porque si uno lo piensa en las poblaciones, en cualquier tipo de población, si yo tengo un exceso de hembras y un macho, esa población se mantiene estable, puede perdurar en el tiempo, ¿no? No tiene ningún problema, no se va a extinguir. Sin embargo, si yo tengo una hembra y 600,000 machos, esa población está a un pasito de extinguirse. Una de las estrategias principales para justamente extinguir el mosquito que causa el dengue, bueno, que transmite el dengue, el chikungunya, etc., es masculinizar las poblaciones. Entre más masculinizo mi población, más hago que mi población se acerque a la extinción. Entonces, esta es la otra, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con los cromosomas sexuales, ¿no? Entonces les decía, en nuestro caso, ¿no? Tenemos cromosomas sexuales, 2X en hembras, XY en machos. Tienen una ventaja obvia los cromosomas sexuales con respecto al ambiente, es que cada generación tengo la misma probabilidad, ¿sí? A los que saben matemáticas, de tener machos o de tener hembras. Cosa que no sucede con cuestiones ambientales, ¿no? Tengo el niño, tengo el huracán, lo que sea, ese año tengo muchos más machos que hembras, y luego tengo más menos, etcétera, etcétera, mucho más fluctuante. Entonces los cromosomas sexuales son una maravilla en ese sentido. Ahora, esta proporción, ¿por qué es buena? Por lo que nos acabas de decir, no es la óptima. 50 Sí es la óptima en cuestiones poblacionales, porque a esto tenemos que añadirle una cuestión que se llama comportamiento. Entonces, cuando mi población se desbalancea, yo tengo más de un sexo con respecto al otro, entonces es como acceder a un recurso. Entonces empiezo a tener muchísimo más conflicto al interior de mi población y entonces aumento la violencia. Entonces, por ejemplo, las aves que tienen un sesgo hacia tener muchos más machos que hembras en sus poblaciones, al macho le cuesta mucho trabajo conseguir hembra, se han hecho cálculos de esto, entonces por ejemplo, una hembra que quiera cambiar de pareja, aún después de 1 hora del divorcio, ya consiguió una nueva pareja. Pero un macho que pierde su pareja, nunca vuelve a conseguir pareja. ¿Ok? Entonces los divorcios, cuando tengo poblaciones balanceadas, castigan mucho al sexo que es mayoritario. Por hace rato lo mencionabas al revés, ¿no? Más hembras y pocos machos. Lo que decía es que esa población no se va a extinguir, simplemente. O sea, puede llegar a ese extremo. En realidad en reptiles puedo llegar al extremo incluso de haber desaparecido los machos y solo tener hembras. Y las poblaciones o las especies continúan. No existe ningún bicho en el mundo en donde solo haya machos. ¿Ok? Pero sí hembras, porque las hembras son las que ponen los huevos. Entonces, en el caso extremo en donde tengo 99% de hembras y un macho, aún así esa población puede seguir en el tiempo. La otra, la siguiente generación desaparece, porque ya no habría una hembra. Y por ejemplo, en el caso de la población humana, donde la parte más violenta son los machos. Exactamente, eso se ha medido muchísimo en poblaciones humanas, y efectivamente, poblaciones humanas que tienen más hombres o más densidad de hombres con respecto a mujeres, hay muchísimo más violencia, los índices de violación aumentan, los índices de asesinatos aumentan, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero yo me refiero así actual como estamos, 51, 49%. O sea, por ejemplo, en México, que hay más mujeres que hombres. Pero bueno, la diferencia es muy pequeña, ¿no? En México. Pero, por ejemplo, hay países en donde, bueno, en general nosotros cuando tenemos cromosomas sexuales, la población global siempre va a ser 50-50. Excepto, y así lo puedes detectar, si te pones un mapa de la proporción de machos y hembras en el planeta, puedes detectar países en donde sistemáticamente, socialmente, han hecho un sesgo hacia un sexo. Pues, típicamente, los más notorios son China y la India. ¿Por qué? Porque China durante muchos años se hizo la política de un solo niño, y entonces de forma sistemática las familias preferían tener un hombre que una mujer. Y entonces la tasa de infanticidios de mujeres, bueno, de bebés, mujeres, aumentó muchísimo.
y lo ves en el sesgo actualmente. Y en la India igual, porque en la India tienen el sistema de dote, entonces que castiga a la familia que tiene una hija y no castiga a la familia que tiene un hijo. O sea, ahí también hay una cuestión social de infanticidio de niñas y mujeres, bueno, de niños. Y eso te sesga a esas dos poblaciones. Pero lo puedes medir a nivel local, o sea, hablar de México es complicado, pero esto se tiene que medir a nivel poblacional. Entonces, la población, en este caso, por ejemplo, Cuernavaca o Morelos, lo que sea, ¿cuál es su sesgo hacia machos o hembras? Entonces, en poblaciones en ciudades donde hay muchos más hombres que mujeres, sí se ha asociado a un mayor índice de violencia dentro de la comunidad. Pero hay muchos artículos al respecto, justamente derivados de esto. Entonces, pero bueno, no todo es fácil en la vida y entonces si tengo cromosomas sexuales tiene que tener una desventaja en biología y entonces la desventaja es que uno de mis cromosomas sexuales se va a empezar a degenerar. Entonces, para no entrar en detalle, nada más pensemos que, por ejemplo, el cromosoma Y es igualito al cromosoma X y con el paso del tiempo se ha hecho cada vez más chiquito, así quiere decir que ha perdido un montón de material genético. Y eso tiene un impacto en la biología de los bichos. Entonces, este cromosoma es particularmente difícil de investigar a nivel de genoma y entonces lo que hicimos es desarrollar una técnica que trabaja sobre lo que está expresando ese cromosoma para recuperar los genes que están ahí. Y esta metodología, sin entrar en más detalle, nos permite estudiar un montón de bichos que no son modelos, ¿no? Así es como estudiamos el tlacuache y los famosos cromosomas sexuales del ornitorrinco que les platicé hace un momento. Y ahora lo estamos aplicando a otro tipo de modelos que son nuestras lagartijas. Entonces esta es la lagartija verde, Anolis carolinensis. Entonces, aplicando este método que quiere es simplemente qué cosas están expresándose en el macho que no están en la hembra y tratar de ir a pescar eso que está ahí y reconstruirlo, ¿no? Como un trabajo de minero. Entonces recuperamos estos genes que son específicamente de la lagartija y de la iguana y ahora sí podemos comparar qué es lo que está pasando en el cromosoma X con respecto a la predicción de su humano, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con su humano todo esto? Y es justamente el balance. Antes de tener cromosomas sexuales, yo tengo parejas de cromosomas y mi sistema está perfectamente bien balanceado. En el momento que yo tengo un cromosoma que se degenera porque tengo un sistema XY, entonces ya no tengo un balance. Esto está bien balanceado, pero esto no. A este me falta o a este me sobra. ¿Ok? Entonces eso tiene connotaciones extrañas porque en biología pues las cosas no es justamente lo que vemos, ¿no? Y muchas veces en biología lo que vemos son cosas que, por ejemplo, en aves y en mamíferos son cosas muy bonitas. ¿Y por qué son muy bonitas? Pues porque esconden su genotipo, esconden que traen cromosomas degenerados. Y eso es algo que identificó Darwin desde hace mucho tiempo y tiene que ver justamente con la selección sexual. La selección sexual hace que por afuera nos veamos mejor de lo que genéticamente estamos hablando, ¿no? Entonces, un poco para hacer una analogía un poco más burda, esto es finalmente lo que estamos viendo y lo que ve el sexo opuesto, cuando a nivel genético es a veces lo que estamos cargando, ¿no? O sea, hay muchísimos ejemplos de trampas, ¿no? Para esconder lo que traes cargando, que no es una porquería de gen, pero que sigues transmitiendo en la población, porque escondes y lo asocias a algo que hace pues, las plumas rojas o la cola larga o lo que sea, ¿no? Entonces es un carácter que atrae mucho al sexo opuesto y lo voy arrastrando todos los genes que puedo traer por ahí. Entonces eso aplica muy bien a nuestros cromosomas sexuales. Entonces cuando comparamos en la lagartija entre machos y hembras, tenemos que se expresa exactamente igual nuestro cromosoma X en machos y hembras. Y cuando comparamos ancestral contractual, también, a diferencia del humano y el ornitorrinco, aquí todas las muestras que analizamos, tanto de desarrollo embrionario como de adultos, se expresa igual el cromosoma X, tanto en machos como en hembras, tanto actual como ancestral. Eso quiere decir que nuestra lagartija está respetando perfectamente la predicción de su humano. Ahora, ¿cuál podría ser el mecanismo detrás de todo esto? Bueno, pues identificamos un gen que se llama PPB1 que está mayoritariamente en machos. APPB1 es un gen que nos interesa mucho porque es otro gen que remodela el paisaje genómico, que abre el genoma.
Y entonces, buscando marcadores de apertura de genoma, nos dimos cuenta, cuando mi sistema es desbalanceado, entonces añado un parche más a mi sistema para corregir por ese desbalance, y entonces en la lagartija ese parche quiere decir que yo estoy modificando químicamente mi cromosoma X en machos, lo estoy acetilando, y eso abre completamente el cromosoma, todo el cromosoma, y entonces todo se empieza a expresar más. Y entonces lo que yo estoy viendo aquí es que estoy produciendo el doble, ¿no?, con respecto a una sola copia. Este está produciendo el doble, y entonces cuando yo comparo entre hembras y machos, pues tengo exactamente la misma cantidad de todo. Y por eso está perfectamente balanceado, ¿no? Y eso es muy bonito porque en biología hay muy pocas cosas que podemos inventar para resolver los problemas. Entonces, cuando ves otros modelos, te das cuenta que tu bicho no es único y particular, y es exactamente la misma solución que encontraron las moscas de la fruta. Es exactamente igual, el mismo modelo, los mismos genes, el mismo mecanismo para compensar sus cromosomas sexuales, en este caso. Entonces, esta parte me gusta acabarla con una frase que escribió Agustín Ávila, en un articulito que hizo sobre el trabajo que hicimos. Entonces dice: Susumu Ono murió el 13 de enero del 2000, aunque recibió grandes reconocimientos por su labor en los Estados Unidos, Europa y también por parte del emperador de Japón. Seguramente uno de sus favoritos sería el saber que sus predicciones en cuanto a los cromosomas sexuales fueron cumplidos por una lagartija. Entonces, como el... Entonces, nada más para contarles la última partecita. Entonces, ¿cómo llegamos a tener cromosomas sexuales? Aún no les he platicado eso. Entonces, esto es un poco más, bueno, ya verán. Entonces, el chiste es que, teniendo diferentes cromosomas sexuales, hemos podido fechar cuándo aparecieron estos cromosomas sexuales en la historia de nuestro organismo. Y entonces, algo que nos llamó mucho la atención, bueno, lo hicimos también para la lagartija, y algo que nos llamó mucho la atención es que muchos de estos grandes grupos, mamíferos, aves, serpientes, lagartijas, aparecieron, les decía, ¿no?, el ancestro que seguramente tenía por temperatura, y de repente muchos de estos grandes grupos, más o menos al mismo tiempo, más o menos 40 millones de años, ¿no?, adquirieron cromosomas sexuales. ¿Qué nos dice eso con lo que habíamos visto anteriormente? Entonces, cuando yo tengo un sistema por temperatura, estoy asociando seguramente a un ambiente cálido, estable. Cuando yo veo los bichos que están en ambientes más extremos o fluctuantes, entonces tienen cromosomas sexuales. Que estos hayan cambiado más o menos al mismo tiempo todos, quiere decir que de un ambiente muy estable, aquí en este periodo de tiempo, pasé a ambientes más fluctuantes. Y entonces, de diferente forma, cada uno escogió un gen o un cromosoma y adquirió, se aisló del ambiente y adquirió cromosomas sexuales. ¿Qué época corresponde a esa? Eso corresponde. Justo esa etapa corresponde a la Pangea, al rompimiento de la Pangea. Justo en esos 80 millones de años se rompe completamente la Pangea. Antes de eso tenemos la Pangea completa, que se supone, pues seguramente era un ambiente cálido y más homogéneo porque era una masa continental gigantesca, ¿no? Y hay pocos datos al respecto, obviamente, pero parece que cuando se rompe la Pangea, lo que sucede principalmente es que hay un montón de mares internos que aparecen y cambian todas las corrientes de aire. Entonces, efectivamente, puede ser que haya habido un cambio climático brutal y que muchos de estos grupos, los ancestros de estos grupos, hayan tenido que saltar a cromosomas sexuales para perdurar, y todos los que no, pues desaparecieron. Claro, existe todavía la paradoja de los cocodrilos y las tortugas que existieran en esta época y mantienen su determinación por temperatura. Pero todas las lagartijas que tienen determinación por temperatura son linajes más nuevos. Entonces, sin caer en extremismo, ¿no?, como lo que sucedió algunos siglos entre Cuvier y Lamarck, bueno, si hay algún biólogo por ahí. Entonces estos dos son dos naturalistas muy famosos y entonces estaban peleados a muerte. Salvo que Cuvier tenía la gracia del rey y entonces era más poderoso que el pobre Lamarck, que nadie lo pelaba. Pero lo que decía Cuvier, y él trabajaba
pues tenía un sesgo en su muestreo porque trabajaba con huesos grandes, entonces veía huesos de dinosaurio, de mamuts, etc. Entonces decía, cuando yo veo el registro fósil de estos huesotes, pues están, de repente, pum, desaparecen. Y luego están, y pum, desaparecen. Entonces la evolución de los organismos se da a través de catástrofes, cambios súbitos de macrofagos. En cambio la mar, pues no le tocaba trabajar con huesotes, eso se dedicó a trabajar con cosas chiquitas y todos trabajó con todo tipo de conchitas. Y ahí sí, con las conchitas lo que veía es que no tengo cambios catastróficos, sino voy haciendo cambios poquito a poquito, ¿no? Cada 1.000 millones de años yo veo un cambio en la formita de mi conchita. Entonces cambios graduales ligados a la microfauna. Entonces, nada más para acabar, también trabajamos con esta lagartija que se llama Basiliscus. Y Basiliscus es interesante porque tiene un cambio de sistema sexual. Entonces, para hacer la historia corta, tiene cromosomas sexuales de tipo XY. Y entonces, lo que es interesante de este caso es que cuando fechamos el origen de estos cromosomas sexuales, resulta que se originaron hace alrededor de 65 millones de años. Cuando vemos la distribución de basiliscos y todos sus parientes cercanos, están solo entre México y Centroamérica y Norte de Sudamérica. Entonces, teniendo en cuenta los cambios ambientales que les platicaba, ¿no? Entre el sistema sexual, asociación entre el sistema sexual con cambios ambientales, lo que vemos que podría haber pasado en la Pangea, y este caso, ¿qué sucedió cerca de la península de Yucatán hace 65 millones de años? El meteorito. Entonces salió el meteorito, ¿no? El impacto de Chicxulub. Entonces nuestra hipótesis es que, en este caso, también para transiciones entre sistemas sexuales, puede estar ligado a cambios drásticos en la población, y para cambiar drásticamente en población, nomás está ligado sobre todo a fuertes cambios en el ambiente. En este caso coincide perfectamente con la caída del meteorito de Chicxulub, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir investigando, seguramente conforme estudiemos más grupos y veamos más sistemas sexuales, los podamos fechar y vemos si hay o no eventos geológicos importantes asociados a su aparición, esto va a ir cobrando fuerza. Ahorita son como eventos aislados que nos dicen que a lo mejor, ¿no?, va por ahí, pero todavía falta, sobre todo que no tenemos datos precisos de lo que sucedió hace 65 millones de años, sobre todo la parte de distribución de las especies. Es muy difícil saber dónde estaba esta especie, o el ancestro de esta especie, hace 65 millones de años. Ese es el principal problema que tenemos. Entonces, tenemos que crear modelos de nicho ecológico que nos permitan ir hacia el pasado. Entonces, ¿dónde estaba este bicho? ¿Seguía ahí en Centroamérica? ¿O llegó ahí después? O etcétera, 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 ¿no? Porque si no estaba ahí, pues esto no se cae. Pues bueno, con esto es toda la gente que ha estado participando en los diferentes proyectos. Y cualquier cosa, preguntas o comentarios, los escucho. Muchas gracias.